Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Está Manolo Pichardo, internacionalista, presidente de COPAL, diputado al Parlacén, a propósito de todos los temas que estamos tratando en la mesa el día de hoy. En las elecciones de Perú, se anuncian elecciones en Haití, todo lo que está sucediendo en la política en la región. Bienvenido. Muchas gracias, Colombia. Gracias por invitarme a tu programa nueva vez. Bueno, qué bueno tenerlo aquí en esta mañana. Manolo, ¿qué lectura podemos darle a estos resultados que estamos viendo en Perú? Y un poco para empezar esta conversación con política internacional. 2 candidatos, menos de un 2% de diferencia. Una de ellas hija de un expresidente con una cola ahí detrás. ¿Qué lectura políticamente le podemos dar a estos resultados que estamos viendo en Perú? Bueno, en Perú yo creo que hay una especie de recomposición de las fuerzas políticas. Fíjense ustedes que desde hace años viene el APRA cayendo en las encuestas. Resurgió de manera sorpresiva en las elecciones antepasadas con Alan García, pero vuelven a emerger otras organizaciones políticas, porque no solo se trata del fujimorismo, que retorna con fuerza, y del partido de Kuczynski, sino también las fuerzas de izquierda que convergieron en el Frente Amplio. Acuérdense que en la primera vuelta Verónica Mendoza quedó en tercer lugar, y que incluso el propio posible presidente del Perú había participado en las elecciones pasadas, cuando Keiko Fujimori participó también, y el actual presidente, y quedó en tercer lugar. Había una especie como de recomposición política por esto de la pérdida de esperanza o de descrédito de muchas organizaciones. Lo que tenemos hasta ahora, hasta este momento, un proceso que todavía no se concluye, están contando todavía los votos. Parece que Pedro Pablo Kuczynski será el próximo presidente, salvo que haya un cambio repentino. ¿Es una segunda vuelta? O sea, que no hay mucho ya. No, es segunda vuelta, salvo que no hayan llegado los votos de algún lugar donde la Keiko fuera favorecida, ¿no? Abrumadoramente parece que hay una tendencia ya muy estrecha, o sea, no se puede decir todavía quién será el próximo presidente del Perú, pero se dieron muchas cosas en este proceso, porque hace apenas 6 días la Keiko superaba a Kuczynski por 6 puntos. Pero ocurrieron en estos últimos días de campaña acontecimientos que marcaron la tendencia final, y es el hecho de que hubo marchas para impedir que el fujimorismo retornara al poder por muchas cosas que tal vez los más jóvenes no recuerdan, lo que fue el régimen de Fujimori, ligado a temas de corrupción. Por eso está preso el papá de Keiko, ¿no? Y preso su principal colaborador, y muchos incluso de sus colaboradores del partido y militares que estuvieron involucrados también en la lucha contra Sendero Luminoso, aquella guerrilla que liquidó el fujimorismo en su momento. Entonces, lo que ocurrió en la última semana, el tema de la marcha llamando a la población a no volver al fujimorismo, de las denuncias también que se dieron de que colaboradores de Keiko Fujimori están ligados al narcotráfico. Incluso hubo revelaciones desde los Estados Unidos, creo que su vicepresidente tiene un vínculo con el narco. Bueno, estamos hablando aquí del tema de que el narco está buscando cómo penetrar la política. Impactó con su... Últimamente sí salieron unos documentos de los Estados Unidos donde se revelaba que personas cercanas a Keiko estaban ligadas al narcotráfico, porque ocurre que el narcotráfico, y perdóneme que me desvíe un poquitito, está tratando de penetrar a los congresos, está tratando de penetrar en la justicia, está tratando, con éxito, aquí en República Dominicana se está dando, y veo por ahí que han ganado algunos diputados ligados al narcotráfico. Pero volviendo a Perú, no podemos dejar de mencionar también el llamado que hizo Verónica Mendoza, que quedó en tercer lugar, para cerrarle las puertas yo creo que eso fue definitorio, ¿no? El apoyo de más que las denuncias, porque estas denuncias vienen desde primera vuelta, y no parece que habían hecho mella en ella, porque ganó de manera cómoda en primera vuelta.
Esas denuncias se repitieron ahora. Lo único nuevo que apareció es que hubo documentos de Estados Unidos, pero yo creo que lo contundente fue que la tercera fuerza política llamó a cerrarle las puertas al fujimorismo, y esa es la razón por la que hasta este momento se perfila como el ganador Kuczynski y posiblemente sea el próximo presidente del Perú. Que es lo que siempre pasa en la segunda vuelta, por lo general la tercera fuerza es la que define los resultados. Así es. Pero de todos modos, Manolo, ¿a qué podemos atribuirle el resurgimiento en la figura de la hija? Aquí en República Dominicana, de hecho, hemos visto un fenómeno reciente de ver a la hija de Hipólito Mejía, Carolina Mejía, heredando quizás el liderazgo de Hipólito en una boleta como vicepresidenta. Y hemos visto esposas, hijas, cuñadas, suegras, en distintas boletas y fórmulas en toda la geografía nacional. ¿Esto se repite en Latinoamérica? ¿Hay algo de heredar todo lo que el papá en su momento, porque siendo un presidente hay gente que lo quiere y que lo odia? ¿Cómo este pasado reciente no impacta con todo lo que Perú vivió? ¿O es esto que de la línea de sangre viene a ser un fenómeno en la región para heredar liderazgo? Bueno, parece que hay como una especie como de volver a la monarquía, no sé. Porque se da en la política a nivel de las candidaturas presidencial, pero se da en los partidos también. La gente, los dirigentes políticos quieren poner a sus hijos en los puestos, ¿verdad? Ahí yo veo por ahí en La Vega un candidato que fue a senador, perdió la senaduría, pero puso a su hijo ahí por si acaso como diputado, y parece que salió. Pero también se da en el Partido de la Liberación Dominicana, veo que los papás están promoviendo a los hijos. No sé si es que los hijos tienen vocación de ser políticos o no sé si es que los papás se quieren prolongar a través de ellos, pero un fenómeno que se da, se está dando mucho en América Latina y nosotros aquí lo estamos viviendo también en los diferentes partidos políticos. De vuelta a la monarquía. Sí, eso podría ser la explicación. Es que como que es bueno heredar, ¿no? Sí. Pero y es bueno heredar sin la legitimación. Porque yo siempre critico este tema de las monarquías en el siglo XXI. Las monarquías son una expresión política del sistema feudal. Y todavía hoy día, en la sociedad del conocimiento, hay monarquías. Cosa que yo cuando oigo mencionar el rey, me parece un cuento de hadas. O sea, no me parece que estoy viviendo la realidad. O sea, un individuo que no lo eligió nadie, con un presupuesto del Estado, manejando el propio Estado sin que nadie decida que lo maneje. O sea, son cosas que son inconcebibles en pleno siglo XXI. Y entonces muchos de los demócratas parece que quieren imitar a las monarquías. Y el tema está en imitar o en heredar esa forma de cómo llegan, porque muchas veces, y eso es tradicional, si el papá es abogado, algún hijo le sale abogado, si la madre es ingeniera, alguna hija le sale ingeniera. El tema está de cómo esos hijos llegan sin someterse muchas veces a procesos internos en los partidos y solamente por ser el hijo de tal persona o el hijo de un expresidente o una expresidenta toman esa posición o tienen algún arrastre pasando procesos internos que tienen sus partidos. Pero dando una mirada, continuando con esa mirada en la región, este es un año muy movido en América Latina. Tuvimos elecciones en la República Dominicana. Haití viene con un proceso que al parecer se va a definir el 9 de octubre. Hay elecciones en los Estados Unidos. Daniel Ortega en Nicaragua logra una vez más que el Congreso Sandinista le confirme por séptima vez, candidato por séptima vez al país de Nicaragua. Eso fue del 84 al 90, desde el 2007 es presidente. Se rumora que una tercera posición, y yo creo como que eso es un rumor que yo espero que se quede un rumor, que su esposa, ¿cómo le dicen? La compañera Rosana Murillo sea una posible candidata a la vicepresidencia por Nicaragua. En México hubo elecciones ayer también congresual. ¿Cómo vemos ese panorama político en América Latina con contextos, con sus propias características, pero con algunos de ellos muy comunes de personas que quieren seguir siendo y volviendo a ser presidente? Bueno, lo primero es que estos procesos lo que te dicen es que en América Latina el sistema democrático se ha afianzado. Okay. Porque en los últimos años todos los presidentes son electos por la vía democrática. En los años 80 teníamos dictaduras, teníamos democraduras. Yo siempre llamo democraduras a regímenes como por ejemplo el de Balaguer, que iba a procesos electorales, pero tiraba los guardias a la calle, ¿verdad?, con el fusil
en la punta del fusil la bandera roja. Entonces eso eran democraduras. Se iba la luz en el conteo. Se iba la luz y todo aquello, bueno, esas eran democraduras. Sí, democraduras que habían algunas también en el resto de la región. Sin embargo, yo creo que la democracia ha ido madurando, se ha ido afianzando y estos procesos son una muestra de ello. Obviamente, la política es muy dinámica y la economía determina también los procesos políticos. Y en América Latina estamos, bueno, en el mundo hay una crisis, que está afectando a muchas economías, desaceleración de economías. La China, que era la más dinámica, que crecía más de un 12 o cerca de un 12, se ha reducido a un 6. La propia economía de los Estados Unidos, bueno, ahí empieza la crisis, empieza a incubarse en 2007 y estalla en 2008, y eso afecta a toda la economía mundial. Y este proceso de crisis mundial ha afectado también los procesos políticos en América Latina. Por esa razón, se están dando situaciones como la de Brasil. Por esa razón se dan situaciones como la que se vivió, la sorpresa que vivimos en Panamá, donde nadie esperaba que el vicepresidente, que estaba, diríamos, afuereado del gobierno, ganara la presidencia de la República, cuando estaba previsto y todas las encuestas decían que la ganaba el gobierno. Entonces, todas estas cosas se producen por la dinámica económica que arrastra lo político. Pero, en definitiva, lo que quiero decir es que esto lo que demuestra es que tenemos una democracia madura. Hay lugares donde la democracia debe madurar más. Claro. Tú mencionaste un país que es Haití, porque Haití es una nación, diríamos que inviable. Allí hay una dirigencia política que maneja ese país históricamente con muchos niveles de irresponsabilidad. Es un país intervenido por la MINUSTAH, que la idea en principio era que la MINUSTAH pudiera lograr el afianzamiento de la democracia, la institucionalización del país, y bueno, y no ha podido. ¿Habrá elecciones realmente en octubre? Es imposible uno determinar lo que puede ocurrir en Haití. En Haití no hay instituciones que funcionen, en Haití no funciona nada, en Haití no funciona el gobierno central, en Haití no funciona aunque aparentemente sí, pero no funciona el Congreso. ¿Qué funciona en Haití? Antes de salirnos de la región, en el caso de Venezuela y por los encontronazos recientes del secretario de la OEA con líderes de la región, hay un video en las redes sociales de una niña, no sé si usted lo ha visto, que toca el corazón. Ella le dice al presidente Maduro: estoy cansada de la situación, no tengo medicina, no tengo agua, no tengo comida, y tiene un gorrito en la cabeza y se lo saca, y no tengo champú. O sea, y eso le da a uno nostalgia, risa, de todo un poco, pero desnuda la situación que están viviendo los venezolanos. ¿Hasta cuándo se va a prolongar esta situación? Mira, eso evidentemente que es propaganda, o que hay una guerra de propaganda de un sector y del otro. ¿No hay esa necesidad? Por un lado, no, pero déjame, lo voy a explicar. Por un lado hay una propaganda del gobierno que dice que hay una guerra económica y que se está provocando desabastecimiento en Venezuela, y por el otro lado está la oposición, los que están en la mesa, ¿verdad? Que están los ADECO, están los copellanos, bueno, el MAS está afuera, pero también está en la oposición, con una campaña diciendo que las medidas desacertadas del gobierno han llevado a Venezuela a esa situación ahora. Yo quiero explicar más o menos qué pasa en Venezuela. Venezuela vive de la renta petrolera desde hace 80 años. Una barbaridad de la dirigencia política de ese país, de los que han dirigido ese país en los últimos años. Desde aquel pacto de punto fijo entre adecos y copellanos que duraron 50 años gobernando, que se repartieron el poder durante 50 años, y los que estuvieron atrás también se decidieron a vivir de la renta petrolera. Un país riquísimo, con minerales, con mucha tierra, con vocación agrícola, pero todo eso está ahí porque decidieron vivir de la renta petrolera. ¿Qué ocurre? El mundo se ha llenado de oferta petrolera. Estados Unidos recurrió a su petróleo de reserva, pero también empezó a implementar la explotación de petróleo de esquisto. Entonces empezó a haber una sobreoferta de petróleo. Hay algunos analistas que dicen que la idea de la sobreoferta de petróleo provocada por los Estados Unidos era para quebrar
económicamente algunos gobiernos, entre ellos Venezuela y países de la OPEP, una guerra declarada. El precio del petróleo estaba durante los gobiernos de Chávez, bueno, cuando Chávez llegó no estaba tan alto, pero luego se dispararon los precios del petróleo y alcanzaron precios que superaron los $100 el barril, ¿no? Con esos precios, el gobierno de Chávez y todavía un poquitito el gobierno de Maduro pudieron financiar los programas sociales y convirtieron a Venezuela en el país menos desigual del continente. O sea, donde la riqueza se repartía de manera equitativa. Con eso se financió con la renta petrolera. Llegada la crisis, se acaba el financiamiento, no hay dinero, hay desabastecimiento. ¿Por qué hay desabastecimiento? El gobierno dice, bueno, porque hay un boicot y la cadena de distribución ha sido cortada por los enemigos y la oligarquía. Quizás haya parte de eso, pero hay un problema elemental. Venezuela, como vive de la renta petrolera, lo compra todo. Entonces no tiene divisas, porque el 90% de las divisas que entran a Venezuela es producto del petróleo. Entonces, si el petróleo se te desploma de más de 100 a menos de 30, tú no tienes divisas suficientes para comprar los medicamentos, y todos los productos que necesita la población para consumir. Entonces, ese es el punto. No es que hay un mal gobierno, no es que hay un buen gobierno, no es, yo creo que, bueno, tal vez lo haya en alguna medida. ¿Una mala economía política? Porque depender solamente de un solo recurso como el petróleo durante tantos años. Pero no es un problema de Maduro, ni es un problema de Chávez. No, tiene 80 años viviendo de la renta petrolera. Un grave error de la dirigencia política venezolana. Entonces, ese es el punto. O sea, esa es la situación de Venezuela. Ahora hay un proceso de diálogo en Venezuela que nosotros como COPAL estamos apoyando. Hicimos una declaración pública de apoyo y de rechazo a las declaraciones imprudentes de Almagro, que se puso de un solo lado. Cuando, bueno, si tú eres el secretario general de la OEA, tú no puedes dar declaraciones sumándote a un bando. Tú tienes que tratar de mantener el equilibrio. Y el equilibrio se rompe cuando él empieza a hacer declaraciones apuntando hacia lo que está pidiendo la mesa o la oposición. La Carta Democrática. Entonces perdió, pero no la Carta Democrática, no es que él pidió la Carta Democrática, es que él se puso de un lado. Quien pide la Carta Democrática es el Congreso que está en manos de la oposición. Él asume la Carta Democrática y sale a defenderla, cuando se supone que tú tienes que hacer un equilibrio entre la postura del gobierno, de partido del gobierno y la oposición. Entonces le tumbaron el pulso. Se descalificó. Entonces se descalificó y la COPAL, nosotros desde la COPAL criticamos la posición de ellos y estamos respaldando la mediación que está auspiciando UNASUR, que está integrada por 3 expresidentes: el presidente Leonel Fernández de República Dominicana, el presidente Martín Torrijos de Panamá, y eso no lo entiendo. El presidente Zapatero no lo entiendo, porque yo entendía que nosotros estamos creando nuestros propios esquemas de integración como UNASUR, como el sistema de integración centroamericano, ¿verdad? Y como la CELAC, que es la gran sombrilla para arropar a toda América Latina sin la participación por primera vez en nuestra historia de Estados Unidos y Canadá. Entonces tenemos que volver a recurrir a España o tenemos que recurrir a Estados Unidos. O sea, parece que cuando teníamos los pantalones largos para nosotros dirimir nuestros propios problemas internamente con organismos como los que hemos creado y sobre todo como CELAC, entonces llamamos a un español, la madre patria, pero por favor. Y entonces, usted ha visto que en una crisis los europeos llaman a nadie para que vaya a resolverle su problema. O los Estados Unidos llaman a nadie. Entonces, eso no lo entiendo. Y eso lo estoy diciendo como COPAL, como presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, que promueve la integración. Las minorías, y cuando me refiero para las minorías, me refiero a los inmigrantes y a los países de la región. Un eventual triunfo en las próximas elecciones norteamericanas del señor Donald Trump. Bueno, Trump es impredecible. Es un hombre fuera de establishment. Todo el mundo conoce de sus contradicciones y sobre todo, básicamente conoce sus posiciones con relación al tema de los migrantes y básicamente de los migrantes latinoamericanos.
y se ha enfocado en México, porque obviamente hay una gran migración mexicana hacia los Estados Unidos. Él es un individuo que hace desafiado el establishment. En Estados Unidos han surgido dos candidatos que desafían el establishment, que son él y Sanders, ¿no? Porque Hillary es ese establishment. Y en la política interna de Estados Unidos ni en la política exterior estadounidense. O sea, ya ellos demostraron lo que son y eso es lo que van a seguir haciendo. Ellos responden al sector financiero, ellos responden a la oligarquía estadounidense y ahí no va a pasar nada. Lo único diferente de esas candidaturas, diferentes realmente, que quizás pudo haber representado una esperanza para el pueblo estadounidense, es Sanders, que planteaba... no tiene chance ya. No, para nada, no lo tiene ni lo va a tener. O sea, esa oligarquía, o sea, iba a apostar todo para que no pasara Sanders. Pérdida de hegemonía incluso en el plano internacional y que anda quizás en ese estado de desesperación tratando de influir en lugares que ha perdido, como América Latina, conspirando contra gobiernos progresistas que se han en aquella capital georgiana, en la que yo estuve presente, donde se reunieron expresidentes de América Latina y diseñaron un plan que consistía en, primero, desacreditar a través de los medios de comunicación a los líderes progresistas, en el entendido. Ya en Parlacén. Así es. ¿Cuál es la agenda? La agenda en el Parlacén. Sí, y en su rol, teniendo ya 12 años ahí, lo vimos que estuvo aspirando a senador por el distrito, Así eso no se le dio, Bueno, no se le dio a nadie que aspirara, porque hubo un pacto, acuérdense que el pacto fue, bueno, el presidente se va a reelegir todo el mundo en y entonces todo el mundo se reelige, una barbaridad. ¿Sí? No se le dio a nadie que aspirara a nadie. Entonces, es una barbaridad ya de hoy día. Y están ahí Manolo, y pretenden morirse ahí. La vez anterior, Eso es una barbaridad. La vez anterior que estuviste aquí hablábamos precisamente de la necesidad del PLD de hacer introspectiva, de mirar hacia adentro Así y es. de proyectar el Fondo Humilde y pueda verificar esos puntos que conversábamos la vez anterior. Mira, yo pienso que el PLD se afianza como primera fuerza política en la República Dominicana. Pero hay que tener cuidado con ese afianzamiento, porque también tenemos problemas internos como la negación de democracia que pueden provocar una implosión. O sea, ninguna organización, ningún órgano vivo puede sostenerte sin el cambio. El cambio es algo que escribió el carro Lada. Ponía de ejemplo el carro Lada como iba y lo ponía de ejemplo con el Toyota o con otros de Occidente. Y decía, eso va mal, porque el Toyota indica que eso va mal. En el PLD nos indica que va mal, que los procesos internos no son democráticos. He conversado con Manolo Pichardo, poeta, escritor, periodista, presidente de la COPAL y diputado reelecto al Parlacén. Gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Pausamos, regresamos en breve.